Hola, mi nombre es Heidis Díaz Torres, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Este es un trabajo asignado por la doctora Scarlett Kirillov de Aguilar en el área de Seminario 2. El trabajo presenta mi proyecto de tesis doctoral titulado Educación y Ruralidad, una relación ontoepistémica desde el desarrollo social. Empezaré haciendo un acercamiento a la realidad, describiendo un poco el fenómeno. Colombia, como país latinoamericano, se ve afectado por diversas problemáticas y la educación no es la excepción. Este país tiene una histórica deuda con el campo. En este sentido, en la falta de oportunidades para el habitante rural. Estudios realizados demuestran que en las zonas rurales colombianas se presenta una alta cuota de trabajo informal, debilitados niveles de competitividad, escasez de bienes públicos, bajo logro educativo, lo que conlleva al analfabetismo y resultados muy bajos en las pruebas saber en comparación con las zonas urbanas. En este proyecto quiero que se observe la realidad desde mis vivencias y experiencias, poner en relieve la situación educativa de las zonas rurales en Colombia. A continuación nombraré algunas de estas situaciones que no permiten que la educación rural sea efectiva en mi país. Entre estas tenemos las distancias entre las veredas y las cabeceras municipales, el trabajo infantil en tiempo de cosechas, la falta de preparación del docente rural, la descontextualización de los programas, la falta de recursos en infraestructura y recursos pedagógicos, y que desde la gestión académica la planeación del currículo se hace de manera aislada y descontextualizada. Este desarrollo de pruebas estandarizadas sin tener en cuenta la parte socioeconómica, cultural y contextual. Esa falta de políticas pertinentes que respondan a las necesidades del contexto y la falta de compromiso de los actores del acto educativo, como son la escuela, la familia y el Estado. Agregándole a esto flagelos en Colombia como el desplazamiento forzado, las muertes injustas, la guerra, el narcotráfico, entre otros. Por esto se plantean los siguientes interrogantes. ¿Cuáles serán los mundos significativos que denotan los procesos pedagógicos donde se relacionan el currículo y el contexto social de la ruralidad desde la visión de los distintos informantes involucrados en la investigación? ¿Cuáles son las interpretaciones que se generan a partir de la realidad en la educación, el sector rural y el desarrollo social? En este sentido, se proponen reconocer los mundos significativos que denotan los procesos pedagógicos donde se relaciona el currículo y el contexto social de la ruralidad desde la visión de los distintos informantes involucrados en la investigación. Interpretar la relación ontoepistémica de la educación y la ruralidad desde el desarrollo social. Comprender la dimensión ontoepistémica y axiopedagógica contenida entre el currículo, la ruralidad y el desarrollo social, y generar aportes teóricos desde la relación ontoepistémica contenida entre el currículo, la ruralidad y el desarrollo social. Por esto, las razones que justifican este proyecto son generar aportes desde la relación ontoepistémica contenida entre el currículo, la ruralidad y el desarrollo social, desde su perspectiva socioeducativa que le permita resolver problemas en espacios rurales. Se busca que la educación rural en Colombia encuentre su motivo de ser social y en esta medida habrá desarrollo social. La fuerza epistémica de esta investigación es que se considere la educación rural en un contexto social de valores donde el ser humano en igualdad de derechos requiere asistir en búsqueda
o en busca de una educación contextualizada, humana, motivante, inclusiva, participativa, convivencial, solidaria y más cercana al desarrollo social. La idea es ofrecer productos investigativos concretos que contribuyan a la educación como aportes científicos y académicos. Por otro lado, en lo que corresponde al marco teórico, para los antecedentes se hizo una revisión de tesis doctorales relacionadas con la presente investigación. Desde el ámbito internacional se tomaron 2 tesis doctorales, las de Amador 2015, titulada Currículo Regional, Departamento de Caldas, País Colombia, para la Universidad de Salamanca en España, que tenía como objetivo lograr comprensiones conceptuales a través de la episteme y la lógica curricular para integrar currículos regionales. Y otro antecedente internacional es el de Navarro y Gastón 2015, un estudio titulado Estado y Educación en el Noroeste Argentino, Diversidad Cultural y Desigualdad Educativa desde mediados del siglo XX al presente, de la Universidad Nacional de Quilmes. El propósito de este trabajo fue analizar en profundidad las políticas de atención a la diversidad cultural en las escuelas rurales de la provincia de Salta, y la hipótesis sostiene que las escuelas rurales de Argentina desde mediados del siglo XX hasta ahora, en cuanto a políticas educativas sobre diversidad cultural, presenta avances en el discurso, pero no en las prácticas pedagógicas. Hasta ahora son segmentadoras y expulsoras de la diversidad y fomentan la desigualdad educativa. Por otro lado, desde el ámbito nacional, encontramos a Hernández 2017 con un estudio que se titula El contexto cultural en las prácticas educativas de profesores de ciencias del sector rural, perspectivas para el modelo, la formación por cambio didáctico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia. El propósito de esta investigación es la cualificación del docente de ciencias naturales para el sector rural como una necesidad que debe empezar por comprender la importancia de la inclusión de esas particularidades propias del habitante del área rural. Otro antecedente nacional es el de Ávila 2017, quien realizó una investigación en la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia, titulada Aportes a la calidad de la educación rural en Colombia, Brasil y México, experiencias pedagógicas significativas, con el propósito de elaborar un análisis comparativo de 4 experiencias pedagógicas significativas en educación rural en los países antes mencionados y establecer elementos constitutivos que determinarán la calidad educativa en el contexto rural para proponer elementos que sirvan para enriquecer la política pública de la educación en este sector. En concordancia con lo anterior expuesto, las bases teóricas que fundamentan este trabajo son las siguientes. Se hicieron en forma categorial de esta manera. Educación rural, definida por autores como Freinet, González y Smith, donde Freinet 2005 hace referencia a una educación en contexto, teniendo en cuenta el medio donde se desenvuelve el estudiantado. Y González 2011 hace énfasis en el ideal freinetiano sobre una escuela al servicio de la vida. Smith 1960, a su vez, define la educación como un proceso mediante el cual la parte socialmente aprobada de la herencia cultural se transmite de una generación a otra y el conocimiento recién adquirido se difunde entre los miembros de la sociedad. Por otra parte, existe otra categoría que es educación para el desarrollo, definida en el documento de la UNESCO 2030 como una educación inclusiva, equitativa y transformadora que le haga frente a todas las formas de exclusión y marginación, a las desigualdades y disparidades en el acceso, la participación y los resultados del aprendizaje.
Otra categoría es educación en Colombia, donde se presenta una línea de tiempo sobre las reformas curriculares colombianas desde 1900 a 2016, pasando por lineamientos curriculares, logros, competencias, estándares, derechos básicos de aprendizaje, entre otros. Otra definición es responsabilidad social, en donde se toma como autor a Rubio 2013, que la define como una práctica humana eminentemente discursiva de hombres en relación estructuralmente comunicativa, de declaraciones y acciones donde el conocimiento se valida intersubjetivamente. Por otra parte, los referentes legales que soportan esta teoría se encuentran definidos en la Constitución Política de Colombia, artículos 64 y 67, en la Ley 115 o Ley General de Educación, artículos 54, 64, 65, 66, 67 y 137, y en el Manual para desarrollar e implementar planes de desarrollo rural, avalados en la ley con el fin de dar cumplimiento, de recibir una educación de calidad y conseguir una mejor sociedad. La metodología en este trabajo o proyecto de investigación se enmarcará dentro del paradigma pospositivista, con un enfoque cualitativo e interpretativo, y su fundamentación epistémica se ubicará dentro de la fenomenología como método, con un escenario donde los participantes contarán sus experiencias, actitudes, pensamientos, creencias y reflexiones. A estos participantes se les denomina actores sociales y se les realizarán entrevistas en profundidad en cuanto a las técnicas de recolección, procesamiento e interpretación de la información. Todas estas técnicas serán cualitativas y este proceso esperamos que se pueda llevar de forma confiable y con un alto grado de validez. Y para recoger la información se utiliza la entrevista en profundidad. Se trabajó con 3 actores sociales. Entre estos encontramos 2 docentes y el alcalde del municipio de Turbana. A partir de allí se realizó el desgravado de la información y se plasmó en una matriz por actor social. De allí emergieron nuevas categorías con sus representaciones holográficas que ayudan al investigador a fortalecer sus interpretaciones. Luego se dio inicio a la triangulación, a partir de la cual empezaron a aflorar la teorización o construcción del nuevo conocimiento.